Y a esta hora otro invitado justamente de los integrantes de esa gran consulta por Colombia este domingo 8 de marzo, el candidato Enrique Peñalosa, 2 veces alcalde de la ciudad de Bogotá. Candidato, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Yair. ¿Cómo le va? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, ya quedan pocos días, como decimos aquí en la costa, lo que fue. ¿Cómo ha estado hasta el momento? ¿Qué ha podido leer hasta este momento? Yo infinitamente feliz, muy agradecido con todos los ciudadanos y con esa acogida maravillosa. Y en Cartagena ni hablar, a mí en Cartagena me conocen y me quieren, además que yo he recorrido Cartagena de lado a lado, pues desde el Pozón y más arriba al Colombia siglo XXI, pasando por todos los barrios de la Ciénaga de la Virgen, donde además me inventé el malecón que hay ahí, donde hicimos un colegio y el jardín infantil, por los de La Popa. Una vez hasta me robaron una bicicleta por allá en Loma Fresca, en Tamarindo, por Isla de León, San José de los Campanos, Arroz Barato, Albornoz, Conoce Mandela, bien. en fin, me conozco bien eso, hasta todo. Y entonces, aquí yo lo que los invito es a que haya la oportunidad de votar por alguien que sí produce resultados que le mejoran de verdad la vida a la gente, como lo hice en Bogotá, y ahora lo vamos a hacer por todo Colombia. También me recorrió, pues, todos los municipios, muchos municipios de Bolívar, donde además faltan alcantarillados, faltan unos buenos sistemas de aseo, falta, en fin, tenemos que tener una Cartagena y una Colombia donde la gente gane más, donde haya seguridad. No podemos seguir esa eterna historia de que el sur de Bolívar, Simití, San Pablo, en manos de los zampones. Es posible tener una Colombia segura, es posible tener una Colombia donde la gente gane más, es posible tener una Colombia donde la salud funcione de verdad. Y por eso yo le agradezco mucho, Yair, esta invitación aquí a los del equipo de la Gran Consulta para que los ciudadanos pidan este tarjetón el domingo y me den su voto, que pueden estar seguros que conmigo sí hay resultados de verdad. Bien, obviamente entonces uno lee su respuesta en el sentido de interpretación y uno ve, evidentemente, la gran bandera de Enrique Peñalosa hacia la presidencia es trabajar la infraestructura de las ciudades, la infraestructura del país, así también ha sido sus administraciones en Bogotá. ¿Qué esperaría, por ejemplo, el Caribe? ¿Qué tiene de prioritario para el Caribe como forma de sus propuestas o parte de sus propuestas para el desarrollo de esta región que tanto potencial tiene, pero tan a la vez atraso? Bueno, hay muchas cosas. En el Caribe, por ejemplo, tenemos que hacer todo el proyecto de La Mojana para que se acaben esas inundaciones de La Mojana y además se conviertan en una enorme zona de producción agropecuaria muy rica. En el Caribe tenemos que lograr, no podemos seguir dejando que unas minorías impidan que, por ejemplo, se genere la electricidad eólica en La Guajira. Es que en La Guajira, por supuesto, es parte de Colombia y por eso es que Colombia, con los impuestos que se pagan en Medellín o en Bogotá, le transfiere recursos a La Guajira para la educación, para bienestar familiar, para todo. Pero no podemos permitir que unas minorías ínfimas le hagan daño a La Guajira, impidiendo, por ejemplo, que se haga la generación eólica, que solo la de La Guajira podría generar más electricidad que la que hoy se genera en toda Colombia, y eso le podría generar riqueza y desarrollo. Resulta que esas inversiones gigantes que se hicieron en La Guajira, esos molinos para generar electricidad gigantes, por ejemplo, uno lo dejaron ahí botado, los inversionistas perdieron $300 millones. Otro se lo llevaron para el Perú y hoy está produciendo energía y riqueza en el Perú. Entonces, en la costa atlántica tiene el mejor potencial de desarrollo de Colombia, el Caribe tiene el mejor potencial de desarrollo de Colombia. Nosotros tenemos que México exporta 75 veces más bienes industriales que Colombia a los Estados Unidos. Y en Colombia, y desde Cartagena, por ejemplo, estamos mucho más cerca de Nueva York o de Miami
que desde las ciudades mexicanas, desde donde se exporta. Y en Colombia también tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, vamos a hacer que se hagan grandes zonas industriales, grandes, por ejemplo, entre Cartagena, Barranquilla, entre Santa Marta, en unas grandes desarrollos con apoyos, con extensiones tributarias tipo zona franca, Sí. para que se generen excelentes empleos bien remunerados. Es que si nosotros solamente multiplicamos por 10 las exportaciones colombianas a Estados Unidos, desde la costa exportaciones industriales, estaríamos exportando 80.000 millones de dólares y todavía ni siquiera llegaríamos a una quinta parte de lo que se exporta desde México. Y eso sí generaría tecnología, Sí. empleos bien remunerados para los jóvenes, oportunidades. Además, por supuesto, del potencial enorme de un turismo bien hecho. Sí. Bien. Candidato, hoy todavía hay mucha gente indecisa por quién votar. Y no solo eso, sino que también hay mucha gente que no ha determinado votar por ninguna de las consultas. Y sobre todo, de acuerdo a los más recientes encuestas, se conoce eso, pues son estimados que hablan de que es justamente la gente que se declara en términos de ideología política o de postura política de centro. ¿Cómo encantar a estos electores que aún no han determinado y que no se casa con ninguna orilla política de derecha o de izquierda, sino simplemente que quiere que el país avance? Es que esto es un tema de resultados, me encanta. Yair, que usted diga que esto no es de izquierda o derecha. Por ejemplo, en Brasil ha habido gobiernos de izquierda y de derecha y nunca en Brasil los grupos armados ilegales han controlado 1 metro cuadrado del territorio brasilero. Tener vida civilizada, fortalecer a nuestras fuerzas armadas con armamentos, tecnología, inteligencia y las leyes que permitan que no tengamos, por ejemplo, esos ampones controlando zonas como precisamente se emitió San Pablo. Eso no es de izquierda o de derecha. Entonces, también la pregunta es, mire, yo recibí de Petro en la alcaldía, porque yo lo reemplacé, una salud desbaratada, donde la gente tenía que hacer fila desde las 2 de la mañana, no para que la atendieran, hacían fila en los hospitales para ver si le daban una cita, que muchas veces ni siquiera les daban. Y nosotros arreglamos ese tema de las filas. Por ejemplo, Petro dejó quebrada la EPS de la Alcaldía de Bogotá, Capital Salud, y nosotros la arreglamos. Nosotros hicimos unos hospitales maravillosos, como en Bosa, en Usme. Y además de eso, yo le digo, ¿por qué votar por Peñalosa? Porque yo sí arreglo, de verdad, la vida de los más pobres. Sí. Como estos hospitales, proyectos de vivienda social que hice como alcalde para más de 300.000 personas. Sí. Para más. Entonces, yo casi que mi consejo es, como decía Cristo en el Sermón de la Montaña, él decía, cuidado con los politiqueros que hablan, pero en esa época no decía politiquero. Entonces Cristo lo que dijo fue, en el Evangelio según San Mateo, decía, cuidado con los falsos profetas. Y él decía, más bien, fíjense en lo que la gente ha hecho. Él lo decía de la siguiente manera, él decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo con todo el amor, todo el cariño por mis compatriotas de la costa y de esa Cartagena que conozco también, yo los invito simplemente a que me den su voto porque vamos a poner a Colombia a avanzar, a arreglar de verdad la desigualdad, arreglar de verdad las necesidades de los más pobres. En prácticamente la inmensa mayoría de los pequeños pueblos de la costa no hay buen acueducto y alcantarillado, no hay alcantarillado. Entonces, cosas tan obvias como esas solo se arreglan con trabajo, con trabajo serio, con cero corrupción. Yo en toda mi vida nunca he tenido siquiera una investigación por corrupción. Entonces, este domingo pide ese tarjetón y los invito a que me den su voto y verá que hacemos esa Colombia y ese Caribe, ese Bolívar y ese Cartagena que puede ser y que tiene que ser. Y le tengo la última, candidato, y por favor, por temas de tiempo le pido... para Cartagena también, perdón, se me olvidaba. Señor.
nada menos que el proyecto del Canal del Dique que el gobierno Petro paró. Está frenado, prácticamente. Paró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Explicarle a los cartageneros qué es lo que es el proyecto del Canal del Sí. Dique. Miren, hace 100 años, la Bahía de Cartagena... Es que tengo poco tiempo y quiero hacerle una última pregunta Pero es que de simplemente que se coyuntura. está llenando de barro y los puertos no van a funcionar más si seguimos que se siga llenando de barro. Y hay que hacer ese proyecto. Hay que hacerlo ya, eso estamos de acuerdo muchos cartageneros. Pero bien, ahí está la determinación que tienen que tomar los electores el próximo domingo. Y la última, y quiero que por temas de tiempo sea muy breve, y quiero preguntarle sobre las suspicacias que se ha generado, o más bien, por las alarmas que se han prendido frente a la transparencia y garantía que pueda tener la registraduría, o más bien el sistema electoral del domingo. ¿Usted confía o usted también está de acuerdo con los alarmas que ha prendido el presidente Petro respecto al software y todo, digamos, todo el andamiaje de la registraduría frente al proceso electoral del domingo? A mí lo que me alarma más bien es que el presidente Petro esté diciendo eso, porque eso indica que quiere desconocer los resultados de las elecciones. Eso lo que muestra es que él sabe que va a perder, porque obviamente el sistema electoral es el mismo que siempre ha habido, él en su gobierno, que ha tenido todo el poder y el control además. Entonces, venir ahora a decir que es que no se van a cumplir o que no se van a contar bien las elecciones, eso lo que muestra es que él cree que va a perder y de pronto lo que quiere es robarse las elecciones, él, porque claramente que el sistema electoral colombiano sí funcionaba cuando lo eligió a él senador varias veces, el sistema electoral colombiano sí funcionaba cuando lo eligió a él alcalde de Bogotá, el sistema electoral de él sí funcionaba cuando lo eligió a él presidente, ¿no? Pero ahora resulta que no funciona porque él sabe que va a perder. Entonces es exactamente lo mismo que hizo Maduro. Es que miremos, es que a los colombianos yo les digo, y allá en el Caribe sí que más, que había tantos colombianos en Venezuela hace 30 años porque Venezuela era mucho más rica que Colombia. ¿Y qué es lo que Así pasó es. en Venezuela? Pues que llegó alguien como Petro. Entonces, y quiere hacernos la misma que hizo Maduro allá, desconocer el resultado de las elecciones, y lo que está mostrando él diciendo eso es que va a perder y que va a tratar de robarse las elecciones. Bueno, Enrique Peñalosa, precandidato de la lista de la consulta, de la gran consulta por Colombia, este domingo también. Mucho éxito y muchas gracias por ese espacio de conocer sus propuestas. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a todos los cartageneros, bolivarenses y caribeños.